Durante siglos, la sexualidad masculina ha sido reducida a una simple ecuación de rendimiento. Erección más penetración igual a virilidad. Este paradigma repetido hasta el cansancio ha moldeado a generaciones y generaciones y generaciones de hombres, incluyéndome a mí, desconectándonos muchas de las veces de nuestro cuerpo, de nuestras emociones y por ende de nuestra verdadera potencia erótica. Sin embargo, no todo está perdido, pues en el corazón del erotismo masculino existe una dimensión mucho más rica, más mágica y, por qué no decirlo de esta manera, más transformadora. No se trata de qué tan duro esté nuestro pene, sino de esa presencia que tenemos durante el erotismo, ya sea con nosotros mismos o cuando nos compartimos. No solo se trata de la acción, sino más bien de la entrega. En este episodio vamos a ir buscando, analizando y reflexionando sobre ese mapa sutil y poderoso de una sexualidad vista desde una visión más integradora, más relacional y, ¿por qué no?, más sagrada. Una especie, por así decirlo, de conjuro erótico donde el cuerpo, el alma y el corazón se entrelazan. Quédate para reflexionar sobre este tema, erotismo masculino, del mandato al encuentro, con tu amigo y servidor Edgar Rosales. ¿Por qué? Pues porque comenzamos. Te damos la más cordial bienvenida a este tu espacio denominado Al Desnudo Total, con el psicólogo y sexólogo Edgar Rosales. Un espacio donde hablamos claro, sin filtros y sin tabúes. Aquí vas a escuchar, integrar, jugar, negociar y aprender sobre el placer, las relaciones y el autoconocimiento. Prepárate, porque la sexualidad se vive mejor al desnudo total. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Al Desnudo Total con su amigo y servidor Edgar Rosales. Hoy, como ya lo mencionamos, vamos a hablar de un tema importante: el erotismo masculino. Cómo ir de este mandato social al encuentro con una sexualidad más plena, más satisfactoria, pero sobre todo más equitativa. Y de la misma manera vamos a estar resolviendo algunas dudas que nuestros ciberescuchas nos hicieron llegar. Tú podrías preguntarte, ¿por qué vamos a hablar de la sexualidad masculina? ¿O por qué ponemos como ese énfasis de que es importante? Regularmente la sexualidad en general pues está plagada de mitos, tabúes y de mala información. Hablar precisamente de la sexualidad, pero sobre todo de la masculina, implica que precisamente podamos abrir un debate y que de la misma manera nosotros como varones nos demos un espacio específico para poder cuestionar estos aprendizajes que en algún momento tenemos, de cómo en algún momento debemos vivir nuestra propia sexualidad y nuestro propio erotismo. Pues durante mucho tiempo la sociedad, la cultura y muchos de los contextos en los cuales nos desarrollamos pues nos han enseñado a partir de una definición que ya estaba impuesta, que ha estado construida, que es histórica, sobre cómo debería ser un hombre. A lo mejor no fue con palabras directas, o a lo mejor y sí, sino muchas de las veces con las miradas,
¿no? De que hacíamos algo y entonces estaba esa mirada que entendíamos que eso no era para nosotros. O desde el silencio, de temas que en algún momento no se hablaban. O muchas de las veces desde el ejemplo. Tal vez a lo mejor nuestro primer referente fue papá. Otro referente pueden ser aquellos hombres que en algún momento pues estaban alrededor de nuestra casa, de la familia, en la calle o inclusive de otros hombres que vimos en medios masivos de comunicación. Y la gran mayoría de ellos, sin temor a equivocarme, pues se mostraban con mucha fuerza, algunos con distancia, con poca capacidad de sentir y muy pocos, pero muy pocos, con ternura. ¿Por qué sucedía esto? Pues porque prácticamente la construcción social del ser hombre valora prácticamente a aquel hombre que no llora, aquel hombre que no duda, al que siempre está dispuesto. Y así, culturalmente y neuróticamente, fuimos aprendiendo que ser hombre es un sinónimo de aguantar, de controlar, de no sentir, de no rendirnos, pero sobre todo de no mostrar debilidad. Esos fueron nuestros aprendizajes. Y aquí yo te invitaría a que reflexionáramos como algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo era papá? ¿Qué tipo de comportamiento tenía? ¿Qué lugar tenía el afecto en su forma de ser? Es decir, si era demostrativo o no era demostrativo. Si podía abrazar, acercarse sin incomodarse. O si podía decir un te quiero sin sentir vergüenza. Y muchas de las veces vamos entonces como a estar identificando que a lo mejor estas preguntas pueden llegarnos a mover porque a lo mejor pues papá no fue ni tierno, ni amoroso, ni se acercaba, ni nada por el estilo. Tal vez, muy probablemente, pues lo hizo a su manera. Tal vez con un poco de trabajo, tal vez con provisión, tal vez con una presencia silenciosa. O quizá estuvo completamente ausente. Y su ausencia también nos enseñó algo. ¿Cómo qué? Pues que los hombres podían irse, que los hombres no tenían que estar, que los hombres podíamos desconectarnos y que los hombres no teníamos como esta capacidad de mirar dentro de nosotras o nosotros. Sobre todo nosotros, ¿no? Por el tema de hoy. Y también es importante empezar a reflexionar. ¿Y qué pasaba con los hombres de nuestro contexto? Crecimos tal vez escuchando de ellos bromas, y bromas a veces muy fuertes, ¿no? Sobre mujeres o sobre otros hombres que de alguna u otra manera no cumplían, ¿no? Como con estos estereotipos socioculturales de ser un verdadero hombre. Tal vez escuchamos frases y comentarios que de alguna u otra manera marcaban lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Frases como, eso es de hombres, los hombres no lloran, ella o él se lo buscó, entre machos no hay emociones, al contrario, hay fortaleza y tenemos que imponer, ¿no? Como en esta visión de competitividad. Y pues esta cultura pues prácticamente es un modelo o va creando modelos de nuestra forma de mirar, de nuestra forma de desear, de nuestra forma de cuidar, pero también de nuestra forma de callar, pero sobre todo de la manera en cómo en algún momento pues necesitamos vivirnos. Tal vez podríamos estarnos también preguntando, ¿cómo es que estos hombres trataban a otros hombres y a otras mujeres? Algunos a lo mejor vamos a llegar al punto de que era con respeto, u otros a lo mejor desde la posesión o desde la distancia. Y muchos de nosotros, aún sin quererlo, aprendimos esos ejemplos. Y que a lo mejor hoy en día los vamos repitiendo y muchas de las veces sin darnos cuenta, porque no los cuestionamos, pero además decimos porque así, siempre así.
Y hemos aprendido, ¿sí?, que el cuerpo, por ejemplo, de la mujer era un objeto de comentario. Todo aquel cuerpo que no cumple tampoco con la estética de lo que se cree que es una mujer o cómo debe tener su vivencia corporal, es objeto de comentario. Que la ternura, pues, es completamente femenina y que el poder se demostraba con la conquista. Y otra, ¿cómo es que entre hombres se trataba? Y como ya lo decía, pues desde la competencia, desde estas bromas pesadas, desde ver quién era el más hombre, desde incluso silencios emocionales porque no teníamos que sentir. Y muy pocas veces se hablaba de miedo, de tristeza o de deseo verdadero. Había a lo mejor como una cierta camaradería, sí, pero rara a la vez había como un encuentro emocional, porque eso no estaba dictado para nosotros. Todo lo que hemos entonces aprendido sobre lo que debe ser un hombre dejó una huella o ha dejado una huella muy profunda en la forma en cómo vivimos nuestra sexualidad. Desde niños, muchos crecimos escuchando que el valor precisamente de lo masculino pues se medía prácticamente por la fuerza, por el control y por nuestro desempeño. ¿Y esto cómo estará impactando en nuestra sexualidad? Pues de forma literal, porque entonces así la sexualidad pues se va convirtiendo pues más en una demostración de poder que en un espacio de encuentro y de erotismo y de equidad y de placer para ambas personas. Entonces, cuando un hombre va creciendo, creyendo precisamente que su deseo pues debe ser constante, que su erección es parte de su identidad masculina y que su placer es prioridad, pues su sexualidad se vuelve muy exigente, pero también muy solitaria. Y por qué no, en algún futuro podría enfrentarse a una disfunción sexual, porque entonces no cumple con estas expectativas sociales. Porque el placer se vuelve una tarea, la ternura se va reprimiendo y el silencio pues se va normalizando, y esto va generando una carga increíble. Estas ideas también van generando vergüenza y miedo. Vergüenza a lo mejor por no rendir o por no cumplir una cierta expectativa del super hombre sexual, ¿no? O por no cumplir una expectativa de tener siempre un deseo permanente. Y pues también va apareciendo un miedo a mostrarse vulnerable, a ser visto a lo mejor como menos hombre, o si siente inseguridad, o si desea algo distinto a lo esperado, pues va a generar un miedo. También va apareciendo la vergüenza, y esa vergüenza hace que muchos hombres pues nos callemos o evitemos hablar de un placer más profundo. Hablamos de un placer como de quién tiene más relaciones sexuales, ¿no? Cuántas veces a lo mejor me masturbo, pero si se fijan es como más en un esquema de rendimiento. Y por ende vamos ocultando pues nuestras dudas, nuestras incertidumbres, y claro, ¿sí?, los hombres somos quienes menos buscamos ayuda, tanto psicoemocional como cuando algo en nuestra sexualidad a lo mejor está un poco movido. Y obviamente todo esto en la parte emocional pues va a tener un impacto muy profundo, porque entonces va a haber actualmente todavía algunos hombres que pues confundan la intimidad con amenaza, y por lo tanto les cuesta abrirse afectivamente durante un encuentro erótico. Otros hombres van a ir asociando el deseo
con el dominio, con el control, y va a dificultar precisamente un encuentro equitativo y sobre todo con consentimiento mutuo. Muchos entonces hombres también van a ir aprendiendo a desconectarse completamente del cuerpo, centrando su atención nada más en el rendimiento y en unos pocos centímetros. Podemos entonces ir resumiendo, sobre todo en el ámbito sexual. Hablan de ser activos, de ser fuertes, de siempre estar dispuestos y orientados prácticamente pues al rendimiento y sobre todo a esta frase que no me gusta, pero es típica de nuestro contexto, al que no se raja. Este modelo, por ejemplo, pues es heredado de una cultura completamente machista y patriarcal y de una educación obviamente sexual basada en el silencio, en que los hombres tenemos que prácticamente vivirnos como actores porno, ¿no? Y por ello pues ha limitado la posibilidad de que vivamos una sexualidad desde la autenticidad, desde el afecto y pues desde el placer compartido. Es por ello que la sexualidad masculina pues no se reduce al pene ni al acto sexual. Es un entramado de emociones, de deseos, de identidades, de nuestra forma de vincularnos y de experiencias corporales a las cuales necesitamos empezarnos a permitir para entonces conectarnos con esta fuente de bienestar, de autoconocimiento, pero sobre todo de conexión con lo más profundo de nosotros. Es importante entonces reconocerlo, pues esto va a dar paso hacia deconstruir esta masculinidad machista y hegemónica por una masculinidad pues más libre, más sensible, pero sobre todo más consciente. Y pues muchos hombres pues siguen cargando el peso de estas creencias, ¿no? Con lo que de alguna u otra manera propician el distanciamiento de su propio cuerpo, de su propio sentir, y se obligan precisamente a rendir como sinónimo de disfrutar más y poseer más que compartir, y ocultar la vulnerabilidad más que permitirme ser completamente auténtico. Sin embargo, cada vez más hombres comienzan a preguntarse qué hay detrás de estas exigencias y van descubriendo que el verdadero erotismo pues nace de la presencia, del estar presente, del aquí y el ahora, y no necesariamente del desempeño. Por lo tanto, reflexionar sobre nuestra sexualidad masculina también nos va a permitir reflexionar sobre la humanidad del hombre, de nuestro derecho al placer, de nuestro derecho al descanso, de nuestro derecho a permitirnos expresar la ternura, y sobre todo que vamos a estar desafiando esta cultura patriarcal y machista de la rigidez a la curiosidad, del silencio a generar un proceso de diálogo, y de la culpa precisamente al proceso de la autoaceptación. Y es así que hasta este momento hemos hecho como una reflexión o un análisis de cómo esta construcción de nuestro propio erotismo y sexualidad pues ha ido moldeándose paulatinamente a partir de todo el contexto en el cual me desenvuelvo. Y es importante que empecemos a identificar estas actitudes machistas. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar nuestra cápsula precisamente del día de hoy, porque está interesante y que precisamente un experto en el tema tiene unos tips que nos van a ayudar a identificar el machismo y cómo deconstruirlos.
Así que vamos a nuestra sección o a nuestra cápsula Sexo entre bocas y regresamos. Al Desnudo Total presenta el sexo entre bocas. Un encuentro íntimo donde placer, deseo y comunicación se entrelazan. Hola, mi nombre es Alexis Dorantes, soy psicólogo y futuro sexólogo, y el día de hoy te voy a hablar sobre el machismo. Muchas veces cuando escuchamos la palabra machismo pensamos en algo externo, en hombres violentos, en comentarios ofensivos o en estereotipos que vemos en redes. Pero el machismo también puede habitar dentro de nosotros, en la forma en que aprendimos a ser hombres y sobre todo a relacionarnos con las demás personas. Cuestionar el machismo no es atacar a los hombres, sino ayudarnos a vivir con más libertad. Y para hacerlo hay 3 herramientas que me gustaría compartirte el día de hoy para marcar una diferencia. La primera de ellas te invita a la reflexión diaria. Pregúntate, ¿qué cosas hago? Porque así se supone que las deben de hacer los hombres. ¿Qué partes de mí he escondido o escondo por miedo a parecer débil o vulnerable? Reconocer que el machismo también nos limita es un acto de honestidad y de autocuidado. La segunda herramienta que te comparto tiene que ver con la escucha activa. Escucha a las mujeres y a otras masculinidades sin justificarte, sin explicar, sin defenderte, únicamente para escuchar. A veces el cambio empieza cuando dejamos de pensar que tenemos todas las respuestas y empezamos a aprender de otras experiencias y sobre todo masculinidades diversas. Y por último, la tercera herramienta nos habla de la corresponsabilidad. Cuestionar el machismo también implica actuar, compartir tareas de cuidado, nombrar la violencia cuando la vemos y construir vínculos basados en la igualdad. No se trata de sentirse culpable, sino responsable. Recuerda que la culpa paraliza y la responsabilidad transforma. Yo te invito a cuestionar el machismo, ya que no te quita nada y por el contrario te devuelve la posibilidad de sentir y de ser auténtico. Si requieres más información, contáctame, mi correo electrónico es heychico@hotmail.com, todas con i latina, o al 33 12 50 86 11. Te repito nuevamente mi teléfono, 33 12 50 86 11. Al Desnudo Total presentó el sexo entre bocas, porque siempre hay algo nuevo que disfrutar. Y ya regresamos para continuar precisamente con nuestro tema, no sin antes agradecerle a Alexis Dorantes por esta importante cápsula que nos envía precisamente para compartir el día de hoy con todas, todos y todes. Y vamos haciendo un resumen hasta aquí y vamos a ir ubicando cómo estas ideas precisamente machistas, patriarcales y antiguas y también neuróticas pues van a tener un efecto negativo precisamente en el ejercicio de nuestra sexualidad. Y prácticamente vamos a dividir que hay 4 puntos en los cuales va a impactar. Claro, son muchos más, pero para este programa vamos a estar resumiéndolo en 4 puntos. Por un lado, ¿sí?, la presión por el rendimiento. Es decir, que muchos hombres pues van a vivir con el sexo, con el erotismo como una prueba constante de su propia virilidad y lo que va a estar generando mucha ansiedad, disfunciones y probablemente mucha frustración. Ese es como punto número 1. Punto número 2, también toda esta construcción de ser hombre pues va a estar generando esta desconexión emocional. Es decir, el centrarse en la acción y no en el vínculo. No necesariamente en lo relacional o en el trato, sino que se va perdiendo precisamente esa dimensión afectiva y relacional del encuentro por algo más resolutivo, más concreto, más de resolver, ¿no? Cosas como muy rápidas, ¿no?, por así decirlo. Punto número 3, la dificultad precisamente para comunicar
nuestros deseos y límites. Muchas de las veces el miedo al juicio o a parecer débil, ¿no?, limita esta comunicación sexual, pero sobre todo va a estar limitando o bloqueando precisamente que nos adentremos a esa exploración de cómo estoy, cómo me siento, cómo me quiero vivir, qué es lo que quiero, etc. Y punto número 4, esta reducción del placer al centrarnos en la penetración como vínculo directo para llegar al orgasmo. Y claro que esto va a estar excluyendo múltiples fuentes de placer y de autoexploración. Entonces, viendo estos elementos, vamos a pasar precisamente a estos comentarios que nos hicieron llegar nuestros ciberescuchas. Y vamos a estarles dando precisamente pues algún consejo o algún comentario o haciendo una reflexión, ¿va? Por ejemplo, el primer comentario es de Carlos, de 35 años, que se asume como un hombre heterosexual. Y dice: yo crecí pensando que los hombres siempre queríamos sexo, que si no tenía ganas, algo andaba mal conmigo. Pero entendí que el deseo cambia y que también puedo necesitar descanso, cariño o conexión, no solo sexo. Exacto, Carlos. El deseo masculino también se ve influido por el estrés, la salud emocional, que si los pagos pendientes, que si la realidad hoy tuve mucho trabajo y entonces no tengo ganas, o que si ya tuve algún problemita a lo mejor de mala comunicación con nuestra pareja, pues también va a tener un impacto directamente en la relación erótica y para sentir placer o deseo. No siempre es constante, ni tampoco tiene que serlo, ¿no? Entonces, algo muy importante que nos comparte Carlos es que él fue aprendiendo paulatinamente que necesita descanso, cariño y conexión, que no todo en la vida es sexo. Y muy bien, muchas gracias, Carlos, por tu comentario. Iván, de 29 años, que se asume como un hombre gay, nos comenta: toda la vida escuché bromas sobre el tamaño del pene y durante años eso me generó inseguridad. Hoy sé que lo más importante no es la medida, sino cómo se comparte el placer. Muy cierto, Iván. El placer nace de otros elementos como la comunicación, la sensibilidad, la creatividad. ¿Qué hago yo con mis manos, con mi boca, con mi cuerpo, con mi piel? Y no solo del tamaño. La conexión que estos elementos nos va a dar, es decir, esta potencialidad, ¿no?, que voy a tener si yo salgo de esta visión del tamaño del pene, va a ser completamente un abanico de posibilidades para amplificar lo que es el deseo y la sexualidad. Muchas gracias, Iván, por tus comentarios. Mateo, de 38 años, un hombre transmasculino, nos comenta: a veces la gente asume que los hombres siempre debemos tomar la iniciativa, pero cuando lo hago yo, a veces se sorprende. El deseo, quiero recordar, no tiene géneros ni turnos. Hermoso comentario lo que nos dices, Mateo. En la sexualidad, ambos pueden proponer, pueden explorar, pueden comunicar, pueden inventar, pueden tener una iniciativa compartida. Y claro, eso es lo que va a fortalecer la intimidad, pero sobre todo va a romper estos viejos patrones, ¿no? Así que adelante, y hay que tener una iniciativa como tal. Diego, de 25 años, que se asume heterosexual, nos dice: de adolescente me decían que los hombres no podíamos controlar las ganas, pero eso solo sirve de excusa para justificar abusos. He aprendido que el deseo se puede sentir sin dañar y que el respeto es parte del placer. Gracias por esa claridad, Diego.
el autocontrol y la responsabilidad afectiva son señales de madurez erótica y no de represión. Por lo tanto, no es de que no controlemos y que no vayamos a poder como manejar nuestro deseo sexual. No, eso es completamente falso. El deseo sexual, las ganas, con quién sí, con quién no y de qué manera, es un proceso de madurez, de conciencia, pero sobre todo de respeto hacia mí mismo, pero también hacia la otra o hacia el otro. Interesante tu comentario, muchas gracias. Samuel, de 50 años, nos dice: a mi edad, a veces la erección no llega tan fácil y eso me frustra. Sin embargo, entendí que la virilidad o la erección no va a depender precisamente de qué tan duro o rígido esté, sino del tiempo y la entrega. Por lo tanto, ahora disfruto más con menos presión. Samuel, qué sabio tu comentario, porque prácticamente es correcto. Con la edad y con otros temas como el estrés, la ansiedad y la presión, pues la erección va modificándose. Y es importante que identifiquemos que a mayor estrés, a mayor ansiedad, pues claro, va a haber algunas dificultades en la erección. Por lo tanto, la erección no necesariamente o no define precisamente lo que es un hombre. Lo que cuenta es la presencia, la ternura, el disfrute compartido y sobre todo este preámbulo que en algún momento yo tengo tanto con mi pareja como conmigo mismo, como a lo mejor este intercambio que yo hago, si le meto una fantasía, si incluyo de alguna u otra manera algún accesorio o algún juguete que me ayude, que sea como herramienta para seguir potencializando precisamente el placer. Así que muchas gracias por este comentario, Samuel. Luis, de 33 años, nos dice: siempre pensé que si no había penetración, no había sexo. Pero con el tiempo descubrí que hay muchas otras formas de placer. Por ejemplo, las caricias, los juegos, las miradas e incluso el silencio. Luis, exacto. El erotismo pues no se limita al acto como tal o incluso a la penetración, sino a la comunicación, a la energía, a la creatividad, a la conexión, a la mirada, a todo esto que en algún momento, Luis, nos compartes. Así que pues es importante empezar a explorar, a crear, a co-crear. Sobre todo esta palabra bien interesante, co-crear, es junto con la pareja, ¿sí? Ya sea hombre, ya sea mujer, ¿no? Todo este baile erótico que de alguna u otra manera pues el acto del erotismo implica. Así que muchas gracias por tu comentario. Ernesto, de 40 años, bisexual, nos dice: a veces me cuesta expresar mis emociones durante el erotismo. Me enseñaron que debía controlar todo, incluso el placer, pero cuando me permito sentir, llorar, reír y demás, todo cambia. Ernesto, qué interesante, porque algo que yo te puedo decir es que mostrar la emoción también es parte del erotismo, y la vulnerabilidad es el puente precisamente hacia esta parte de ser auténtico con nosotros mismos y sobre lo que está sucediendo en este acto erótico que en algún momento yo estoy teniendo. Entonces, permitámonos sentir, expresar, llorar, reír, carcajearnos, incluso por lo que está sucediendo a la hora del erotismo. Muchas gracias, Ernesto. Adrián, de 28 años, gay, nos dice: he escuchado 1000 veces que los hombres homosexuales tenemos más deseo que los heterosexuales.
No es cierto, somos igual de diversos. Hay días de fuego y días de calma, por supuesto. Así es, Adrián. Pues el deseo no va a depender de la orientación sexual, ¿no? Sino de muchos otros factores, tanto personales como emocionales o incluso como contextuales, ¿sí? Lo que sucede en el trabajo, en la familia, ¿sí? A lo mejor en el transporte, en la calle. Va a haber muchos elementos que van a estar vinculándose precisamente con esta capacidad de sentir deseo o no. Así que la orientación nada tiene que ver con la parte de sentir más o menos deseo sexual. Ricardo, de 34 años, dice: entre amigos siempre me decían que para ser buen amante hay que durar mucho, pero entendí que no se trata del tiempo, sino de la conexión. A veces un encuentro corto, pero profundo, es mucho más intenso. Así es, mi querido Ricardo. El erotismo pues no se mide en minutos, sino en presencia, en escucha, en estar presente, en el estar oliendo, identificando, saboreando, y al mismo tiempo en no perderle el sentido de pues a la pareja, ¿no? Con la que en algún momento yo estoy compartiendo mi erotismo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Pablo, de 30 años, que se asume heterosexual, nos dice: siempre me dijeron que la masturbación era mala, que te volvías flojo o que te afectaba en la salud, pero en terapia aprendí que es una forma sana de conocerme y de también cuidar mi energía sexual. De entrada, yo quiero darle un aplauso a Pablo porque de entrada va a terapia, ¿no? Y algo que yo, por ejemplo, puedo ver como en lo cotidiano es que de la consulta, por ejemplo, que yo tengo, no sé, a lo mejor un 25% es de hombres y un 75% es de mujeres, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pablo, por ser un porcentaje de esos 25% que yo tengo quienes van a terapia. ¿Por qué es importante esto? Porque, como lo decíamos al inicio del episodio, lo que importa aquí es permitirnos cuestionar. Y cuestionar implica ir a mi historia de vida, ir precisamente a darme cuenta si eso que yo en algún momento aprendí me está funcionando el día de hoy o no, o si es importante modificarlo y bajo qué elemento nuevo, claro, puedo estar incluyendo pues para vivir una sexualidad o para vivir en un estado de salud emocional completamente pues equitativo, sano, ecuánime, qué sé yo, ¿no? Pero al final en una relación más a gusto conmigo mismo. Y por otro punto también, en el siguiente punto, ¿no? Pues también quiero comentarle a Pablo y a todos nuestros ciberescuchas que pues la masturbación pues es una práctica natural y saludable y solo se vuelve problemática si se usa para evitar la emocionalidad o el encuentro precisamente en la relación de pareja. Así que nada tampoco tiene que ver la masturbación, ¿no? O afecta o no daña o no impacta siempre y cuando pues ahora sí sea campechano, ¿no? Una y una, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, algo que es muy importante aquí es pues que como vemos estos comentarios, pues muchos de ellos pues provienen de esta historia de cómo en algún momento los hombres necesitábamos ser, sentir, pensarnos, ¿no? Vivirnos. Pero me da gusto que día a día los hombres nos permitamos cuestionarnos, porque al cuestionarnos vamos identificando preguntas, por ejemplo, ¿cómo me siento con mi sexualidad? Si me gustaría ser tocado de alguna manera, ¿cómo me gustaría tocar? ¿Qué emociones surgen, por ejemplo, cuando me entrego al placer sin expectativas, ¿no?
y muchas otras cosas más. Por ejemplo, desde qué zonas a lo mejor merecen ser identificadas, amadas, tocadas sin juicio, ¿no? Qué emociones surgen cuando yo toco este tema, qué me pide mi deseo sexual, qué le doy, qué necesito para sentirme visto, amado, ¿sí? Y no solo como con esta presión, ¿no? De estar siempre dispuesto a la parte del erotismo, ¿no? Desde una visión como más impositiva, ¿no? Como tal. Entonces, el permitirnos como irnos cuestionando poco a poco estos elementos, pues nos va a dar la pauta precisamente de este proceso de resignificación. Y ha llegado uno de los momentos más esperados del programa, nuestra recomendación de letras mojadas con nuestro amigo Wakabaki. Así que comenzamos. Al Desnudo Total presenta Letras Mojadas. Esta semana, Técnicas de masturbación entre Batman y Robin, de Efraín Medina Reyes, bajo editorial Porrúa. Considerado por el diario El País como el mejor escritor colombiano de las últimas generaciones, Efraín Medina Reyes nos trae esta máquina de diversión. A través de sus páginas nos ofrece un abanico de posibilidades de cómo seducir a una mujer con osado talento y una cruel y sensible inteligencia, con sus manuales como técnica de seducción que enseña cómo embaucar a cualquier mujer en 9 sencillas lecciones, o El aprendiz de foca, una serie de ejercicios y reflexiones para transformarse en pocos minutos de supercretino en un hombre interesante. Escrita con absoluto desparpajo y un humor que divierte, entretiene y te invita a devorar el libro en poquito tiempo, este experimento literario nos conduce a la mente y la vida de aquellos que viven al límite, o que ya lo pasaron de largo y todavía no caen en cuenta. La misma literatura que repta por las calles y que tiene erecciones en un bar a medianoche. Se encuentra disponible en libro físico bajo editorial Porrúa y en libro electrónico. Cuando lo leas, me puedes decir qué te pareció. Puedes escribirme a mi correo wakabaki@gmail.com. Yo soy Wakabaki y nos escuchamos en las siguientes Letras Mojadas. Excelente recomendación que nos hace nuestro amigo Wakabaki. Yo ya anoté precisamente el libro para poderlo descargar y entonces ponerme a leer y ver qué nuevo aprendizaje puedo incorporar a mi vida. Y vamos a ir como un poco aterrizando a qué elementos entonces los hombres necesitamos de alguna u otra manera ejercer o trabajarle. Y uno de los primeros puntos que necesitamos poner en la mesa es que todo hombre necesita habitar su cuerpo. ¿Qué significa eso? Pues prácticamente reconectar con su sexualidad, con su erotismo, con su sensualidad. Que Edgar, los hombres pueden ser sensuales, claro. La sensualidad masculina es uno de los grandes olvidos precisamente de esta masculinidad tradicional, y ha sido o ha visto el cuerpo como un territorio que no es funcional a nivel de incrementar nuestra sensación, sino a que necesita ser funcional para cumplir. Pero precisamente la sensualidad masculina nos invita a potencializar precisamente ese territorio sensorial. Que nos dejemos a un lado esos centímetros que en algún momento nos enfocamos para potencializarlo a todo nuestro cuerpo. Pues estar en el cuerpo para conectar con la sensualidad es reaprender a sentirnos desde lo más simple. Por ejemplo, el roce del agua cuando nos metemos a la ducha,
el viento sobre la piel, el masaje también como una práctica erótica, pero no genital, ¿sí? Sino en otras áreas del cuerpo. Y muchos de los hombres pues han aprendido a vivir desde el cuello hacia arriba, por así decirlo, desconectados de su propia piel o de otras áreas del cuerpo. Y la respiración consciente, dirían las personas que se dedican al mindfulness, pues es esta danza libre que nos va a permitir prácticamente volver a regresar al cuerpo y desde ahí permitir que nuestra propia sensualidad brote. Así que vamos a respirar profundo, integrando, sosteniéndonos, pero sobre todo sintiendo nuestra sensualidad masculina, que es algo que está y que se construye y que se hace tanto para mí mismo como para posteriormente después ser compartido con alguien más. Otro de los puntos que es importante mencionar es que el erotismo masculino necesita ir más allá de la erección y del desempeño. Uno de los mayores pues mitos, ¿no?, que presentan muchos hombres es que, pues como ya lo escuchamos anteriormente y en los comentarios, tiene que ver mucho con la rendición sexual. Y esto va generando una carga que no solo bloquea el placer, sino que aleja precisamente, o que nos aleja a los hombres de esta autenticidad sexual, ¿sí? Entonces es importante que el erotismo se florezca a una situación más allá de la erección, porque cuando florece nos vamos a estar liberando de la presión y nos vamos a permitir pues ser vulnerables, ¿no? Incluso esto que yo les decía, torpes, reírnos, ¿no? Generar a lo mejor como como esta apertura a que lo que está sucediendo pues lo estamos descubriendo, pues el placer como tal no se agota, ¿sí? Como tal. Entonces, ¿qué tanto yo estoy propiciando que este goce de recibir una caricia o de dar una caricia o de dejarme dar una caricia más allá, ¿sí?, o fuera de los órganos sexuales, pues nos permita potencializar nuestro sentir? Y entonces yo invitaría a que te explores pues otras partes, los pezones, la espalda, los muslos, incluso el ano, ¿no? Como una forma de abrir este mapa corporal a nuevas rutas de excitación y de gozo como tal, ¿sí? Ok, otro de los puntos que es importante mencionar tiene que ver con la dimensión relacional y este erotismo como encuentro. La sexualidad masculina pues no puede entenderse fuera del contexto relacional. Y tú podrías decir, a lo mejor que estás escuchándonos en este momento, ¿y qué es eso? Pues prácticamente es el cómo me relaciono primero conmigo, ¿sí?, y cómo me relaciono con los demás o con las demás. Y en ese relacionarme conmigo también implica identificar ese diálogo interno, pues que de alguna otra manera, ¿qué creen?, va a estar revelando algunas de nuestras heridas o también nuestros deseos o también nuestros límites. Y en el encuentro con el otro, la otra, el erotismo se vuelve un lenguaje compartido. Por lo tanto, es vital que nosotros los hombres aprendamos a preguntar, a negociar el deseo, a validar el consentimiento, pero sobre todo a expresar nuestros propios límites. Pues relacionarnos eróticamente es abrir un espacio donde el otro no es objeto de satisfacción, sino una compañera o un compañero de juego, es nuestro espejo y es co-creador prácticamente o co-creadora de nuestro placer. Y elementos como la escucha, el humor, la ternura, la improvisación y la empatía, pues son habilidades eróticas tanto o más importantes que cualquier técnica sexual. Así que es importante empezar a trabajar con estos elementos, pero sobre todo
que empecemos a identificar cuál es mi postura personal cuando hablo de mi sexualidad, si me reconozco mi ser sexuado, si asumo mi sexualidad, si decido salir precisamente de lo genitalizado y reconozco la potencialidad precisamente que tiene mi piel para darme placer, si exploro precisamente y por ende mi cuerpo y mi placer sin culpa, mi juicio, y si escucho a mi cuerpo con presencia, entendiendo pues las emociones que en algún momento van surgiendo, pero también las tensiones como para poder parar, o incluso los placeres que surgen y que tienen un mensaje importante para mí, así como identificar mis límites, mi ritmo, ¿sí? Si me abro precisamente desde el corazón, ahora sí, hice una pausa porque lo sentí como tal, ¿no? Dejando precisamente como esta visión del sexo, ¿no? Lo coital a un lado y abrirme al erotismo y precisamente a la ternura como caminos que me conecten pues con mi propio goce y con el goce de la otra persona con la cual me estoy compartiendo. Vamos a ir entonces cerrando y llegando como a una conclusión. Cuando hablamos prácticamente de la sexualidad masculina, necesitamos liberarnos de este deber y entregarnos al deseo profundo de qué quiero, qué necesito y cómo puedo tal vez compartirme de una manera más auténtica, en lugar de centrarnos precisamente en la erección o el orgasmo, ¿no? Porque cada uno de nosotros como hombres puede descubrir que su verdadera potencia erótica o sexual pues va a radicar en la capacidad que tenemos para sentir, de la capacidad que tenemos para conectar, de la capacidad que tenemos para entregarnos y de algunos otros elementos que van a fungir como espiral de emociones, de sensaciones y de vínculo, porque la magia precisamente del erotismo masculino está en atrevernos a ser, a sentir, a reconocernos y a prácticamente identificar mis propias emociones y redescubrir esto pues de alguna u otra manera es un acto de sanación y de poder, el poder de habitarnos plenamente y de amar desde el placer. Y es por ello que esto es un llamado precisamente pues a que nosotros como hombres nos atrevemos o nos atrevamos más bien a habitar nuestro cuerpo, resignificando nuestra historia y nuestros deseos. Y para ello hemos llegado a la parte mágica de este programa, a nuestra sección de plegaria erótica. Que el día de hoy, esta plegaria que vamos a hacer es una intención para conectar con mi ser hombre y mi sexualidad. Así que te voy a pedir que tomes una posición cómoda, que respires profundo y entonces repitas conmigo. Hoy respiro en mi cuerpo y reconozco en él la historia de muchos hombres, el que aprendió a callar, el que buscó demostrar, el que confundió el placer con poder y deseo con conquista. Hoy dejo que mi respiración me habite. Siento mi pecho, mi vientre, mi sexo, no como armas ni herramientas, sino como templos vivos de energía y ternura. Me reconcilio con mi cuerpo, con mis zonas que vibran, con las que tiemblan, con las que aprendieron a tentarse por miedo. Las miro sin juicio, las acojo como parte de mi ser hombre. Que mi deseo no sea mandato, sino corriente que me guíe hacia la vida.
que mi placer no sea conquista, sino un encuentro, que mis manos aprendan a tocar con respeto y mi piel a escuchar sin prisa. Honro la fuerza que me habita, pero también mi vulnerabilidad, porque ambas son sagradas. Honro mis emociones, aunque tiemblen, aunque duelan, porque ellas también me hacen humano. Pido recordar que mi energía sexual es fuente de creatividad, de amor y de presencia. Que cada orgasmo sea una expansión, no solo el cuerpo, sino el alma. Hoy elijo mirarme con compasión, amar desde la conciencia y ofrecer mi energía no como dominio, sino como don. Soy hombre, soy cuerpo, soy deseo, soy ternura, y en este instante me abrazo entero, sagrado, sensible, completo en mi sexualidad viva. Así es y hecho está. Muy bonita plegaria erótica que yo espero que puedas pausarla, repetirla y poder hacer consciente prácticamente lo que hemos intencionado el día de hoy para poder hacer una resignificación de mi propio erotismo y sexualidad. Y hoy cerramos este programa con la certeza que el erotismo y la sexualidad masculina puede ser consciente, libre y amorosa. Que los hombres que nos conocemos a nosotros mismos, que escuchamos, que sentimos y que elegimos desde la ternura, vamos transformando no solo nuestro entorno, no solo a nosotros mismos, sino también a nuestro entorno, pero también a las personas con las cuales nos compartimos. Por lo tanto, yo espero que cada uno, sobre todo de los hombres, se lleve consigo pues una reflexión, una idea de que la sexualidad consciente es una manera de vivirnos en contacto, pero sobre todo de dignidad con el placer. Porque ser hombre también es atreverse a sentir, a mirar con amor, pero sobre todo a vivir nuestro erotismo como un acto de vida. Y hemos llegado al final precisamente de este programa, no sin antes agradecerles a todas, todos y todes su presencia y su habitarse en su propia sexualidad. Les quiero recordar que pueden estarnos mandando un correo a aldesnudototal@gmail y conectarse con su amigo y servidor para que nos manden sus preguntas, sus comentarios, como lo vimos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar en contacto y recuerden seguirnos y activar la campanita para que cuando subamos un nuevo episodio, tu teléfono pueda mandarte una alerta y que sigas escuchando Al Desnudo Total con tu amigo y servidor Edgar Rosales. Porque recuerda, cuando de sexualidad se trata, lo más importante eres tú. Esto fue Al Desnudo Total con Edgar Rosales. Recuerda que tu sexualidad es un viaje. Escúchala, intégrala, juégala, negocia y aprende de ella. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olvides, la vida como la sexualidad se disfruta mejor al desnudo total.